Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más aquí en NTV, Narcisismo TV. Hoy estamos con un invitado muy especial que, bueno, nos vamos a contar, hablar un poco de su historia, pero antes de esto vamos a saludar al, bueno, nuestro querido co-host de este programa y de este programa que, bueno, como todos los programas nos ha venido acompañando, dando su opinión, Pablo Moctezuma de Moctezuma Clips. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola, ¿qué tal? Saludando aquí a la audiencia el día que nos estén escuchando con muy, pues con mucha emoción de una nueva entrevista que tenemos el día de hoy, muy especial. Y pues saludándote a ti, Edgar, ¿cómo están? ¿Y cómo está nuestro invitado? ¿Qué tal? Buenísimo, vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy. Es una persona que escuchó el programa y conoce a una de las personas involucradas. Vamos a escuchar un poco de su historia. Su nombre es Daniel y Daniel nos cuenta un poco, más o menos, Daniel, cómo diste con el contenido, qué te ha parecido el contenido del programa y cuál es tu opinión al respecto y qué más o menos hoy nos has venido a contar con respecto a unas anécdotas del pasado que has escuchado de primera mano con gente que pues, ha sido amiga a lo largo de tu vida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto. Tuve la oportunidad de ver su contenido anterior. Si no me equivoco, es el más reciente que han tenido. Y me llamó mucho la atención de que hubieran, pues, nombrado a un gran amigo mío, que siempre lo he cuidado, siempre lo he protegido, y me llamó mucho la atención. Y me gustaría de verdad indicarles, pues, la clase de persona que fue cuando él fue el maestro de danza folclórica. Exactamente, no recuerdo los años, la verdad, pero en ese sexenio de gobierno estuvo trabajando ahí y le tocó, ¿por qué no?, trabajar con Raquel en, en el Cerezo, impartiéndole clases de danza. No sé ustedes qué inquietud tengan al respecto. Bueno, podríamos comenzar con el principio de toda la historia de tu amigo, que nos cuentas más o menos cómo fue que esta persona se empezó a involucrar en la danza contemporánea, qué parte de él lo llevó a particularmente estar en el Cerezo, porque es también interesante ver el contexto de cómo una persona termina impartiendo clases precisamente de danza folclórica en una entidad como el penal del Cerezo. O sea, ¿qué lo llevó a él? Si lo conoces, la verdad, si conoces esas circunstancias. De hecho, él y yo bailamos muchos años juntos. Okay. Muchos años juntos dentro de la danza, cuando él estuvo trabajando para una escuela. Él era el maestro de una escuela a nivel preparatoria de la ciudad de Chihuahua. Lo contactaron. Lo contactaron por medio de un instituto para ver si le interesaba trabajar, en este caso con los internos del Cerezo, y ponerles una actividad más a todos los internos. De verdad, nadie quiso ir a trabajar y él aceptó por experiencia y porque pues le gustaba enseñar lo que él sabía. Y fue de esa manera cuando llegó él a trabajar al Cerezo de Chihuahua. Chihuahua. Ah, muy bien, Daniel. Eh, Debió haber sido algo fuerte, ¿no? Algo difícil. O sea, fíjate que yo lo que puedo recordar, pues de cuando uno hace el servicio social, que es, pues, a veces es tener que hacerlo en el DIF, que es una asociación de aquí de México. Pues es como apoyar a personas vulnerables, ¿no? Niños y todo esto, pero no me imagino cómo puede ser esta experiencia de apoyar personas que están pues cumpliendo una condena, ¿no? Ya sea justamente o injustamente. Y pues creo que es una combinación entre altruismo, no sé, valentía, el aceptar un reto como este, ¿no? Fíjate que por comentarios propios, él le dio mucho gusto y aprendió mucho. Por su experiencia precisamente ahí, inclusive él fue otra persona, ¿eh? Fue otra persona, cambió muchísimo al trabajar con personas internas que están cubriendo una condena por X o Y delito. Entonces, él de verdad, como persona, creció muchísimo, aprendió muchísimo. Y lo que más aprendió y que me compartió en su momento y que también traté yo de aplicarlo en mi vida fue de no juzgar a la gente que, pues, que está ahí cubriendo
una pena, ¿no? Porque sí, para todos haya pasado lo que haya pasado, pues es una situación muy difícil. Entonces, eso fíjate que a él le sirvió muchísimo. Su vida fue completamente otra del antes de y Wow. del después de, porque su experiencia fue de verdad increíble, con toda la gente que él trabajó ahí y toda esa gente le ayudó a él a aprender muchas cosas y él me ayudó a mí, él me ayuda a mí, él me regaña, él me llama la atención cuando yo me equivoco porque no somos como que perfectos y sí nos gusta ser muy juzgones de muchas situaciones. Pero Daniel, bueno, sí. interesante. Daniel, te pregunta aquí que se me ocurre preguntarte porque quisiéramos imaginarnos cómo era ese profesor antes de, cómo era su vida, cómo entró este profesor a este penal en contextos, o sea, en general era una persona optimista, familiar, artista, me imagino, porque claramente esa vocación del artista siempre tiene esa sensibilidad, pero ¿cómo lo definirías tú? Y a medida que empieza a pasar el tiempo, ¿qué es lo primero que empieza a cambiar con respecto a él en relación a lo que fue particularmente esta, digamos, estafa? Yo no sé cómo denominarla, pero creo que sí podríamos denominarla así. ¿Cómo lo verías tú? Fíjate que desde que del momento que él ingresó, platicábamos mucho y seguimos platicando, ¿eh? Y seguimos platicando porque amigos, ustedes lo saben, los podemos contar con una mano y les garantizo que nos van a sobrar dedos. Conocidos hay muchísimos, compañeros muchísimos, pero un amigo real como lo es él para mí, más que, te puedo decir que más que mi amigo pudiera ser mi hermano. No somos hermanos de sangre, pero sí hermanos de convicción, de De corazón. vida. Ujú. Así es. Entonces, antes de ingresar, pues él era una persona completamente normal. Bailó en la Universidad de Chihuahua, bailó para varios grupos, hizo presentaciones en varios lugares, así como hacía presentaciones también dentro del Cerezo. Él hacía sus festivales ahí con los internos y con las internas. Creo que fue el primero que logró que su equipo de danza fuera varonil y femenil. Nunca había pasado que los directivos permitieran que se juntaran hombres y mujeres para hacer una actividad como bailar juntos. Entonces, yo creo que eso habla bien de su trabajo, de su labor. Anteriormente, él pues era una persona, un chico común y corriente, una persona completamente normal como cualquiera en, en esta vida, con virtudes, defectitos como todos, pero buena persona, eso sí, muy buena persona. Sobre todo empático, creo yo. O sea, yo creo que es cuando, o sea, digamos, pues con el conocimiento que hemos ido teniendo en la vida es realmente ya es un gran avance que con que la persona sea empática, ya con eso. Muchas veces es lo único que se necesita en la vida. Es correcto, ¿Y es cómo correcto. es esta historia de tu amigo? O sea, ¿qué vivió con María Raquel Portillo? Mira, pues a mí me platicó que desde que la conoció, desde que las conoció, obviamente una persona más del Cerezo, ¿no? Una persona más interna. Él iba a dar su clase con las damas de ahí de esa área, pues, del femenil del Cerezo, y me comentó que en una ocasión, cuando, cuando la señorita Raquel llegó, cuando él llegó a su lugar de clase, todavía no salían las compañeras internas a tomar la actividad, pero la señora Mari ya estaba ahí, estaba haciendo ejercicios, algo así como yoga, no sé qué, y él llegó y saludó. Ella también saludó perfectamente bien ahí a él,
Y a los 2 o 3 días, o no recuerdo si en el mismo día, le pidió que si le daba oportunidad de practicar también la danza ahí con él. Y ahí fue donde empezó a él pues a conocerla, vaya, como una alumna más, vamos a decirlo así, de su grupo ahí en el Cerezo. Esa fue la primera vez que él me platicó que la conoció, porque salía muy emocionado, hombre, de decirme hoy cómo me fue, hoy estuvo muy padre mi clase, y que llegara un personaje así, vamos a decirlo así, y que quisiera tomar clases con él, pues sí fue algo así como que impactante, ¿no? Ya sabía él quién era María Raquel antes de ese momento al conocerla en prisión. Sí, yo creo que todos lo sabíamos, ¿no? Yo creo que todos sabíamos en una noticia, en otra, qué era lo que estaba pasando, aunque no, de alguna manera, no nos involucrábamos y estábamos pendientes todo el día de la noticia, de qué está pasando y eso, pues sí sabía, obviamente sabía que estaba sucediendo, pues que tenían alguna acusación específica o algo así, ¿ves? Pero, pero pues no, en realidad no fue impactante en ese momento. Ya después, poco a poco, fue involucrándose un poquito más porque empezó a ayudarle, empezaba a llevarle alimentos, empezaba a ayudarle a su mamá para que se transportara en las visitas, recogerla y llevarla a donde ella vivía y cosas así, ¿ves? Entonces, desafortunadamente, se involucró de más, quiso ayudar de más, y fue cuando, vamos a decirlo así, se le voltea la espalda y le hicieron algo muy, muy, muy grave para poderlo sacar del cerezo después de tanto tiempo que le extendió la mano. Él aproximadamente duró en el Cerezo como profesor, ¿sabes cuánto tiempo? ¿Tienes alguna idea estimada de cuánto Sí, tiempo fue? fueron casi 6 años, porque no terminó el sexenio de gobierno que en ese momento estaba. Inició con el sexenio, pero fueron casi 6 años lo que él estuvo ahí trabajando. Y bueno, avanza toda esta historia, Bailarte se involucra un poco en lo que es la cultura del penal. Me imagino que el profesor va aprendiendo todo esto. Al mismo tiempo, sigue su amistad. En ese momento, tú nunca estuviste en el Cerezo con ellos ni nada, o sea, no hubo ningún, o sea, tú sí lo veías todo, era como a través de tu amigo, pero sí sentías en él que había un cambio desde que conoció a Raquel hasta lo anterior en relación a Cerezo. Sí, la verdad que sí. Yo sí fui, ¿eh? Sí fui en 2 ocasiones porque él era muy dedicado en otros sentidos también, ayudaba mucho a las otras internas. Les llevaba, por ejemplo, un equipo de voleibol externo para que jugaran, para que, como se dice por acá, echaran una cascarita y se entretuvieran las demás internas. Entonces sí, en 2 o 3 ocasiones entré con él precisamente para ayudarle en la organización de los eventos que él hacía ahí. Y, y la verdad, sí, sí, sí empezó a cambiar porque se veía muy presionado, se veía muy comprometido con algo que no debió de comprometerse. Y honestamente yo le decía, no estás haciendo lo correcto, pero lo, lo involucraron tanto, vamos a decirlo así, ahora sí te lo puedo decir, lo involucraron tanto con un personaje famoso que queramos o no, en este momento ignoro, pero en aquel tiempo, cuando yo la conocí, pues era una mujer muy bonita, muy, muy bonita, y a quién no le va a gustar que alguien así, tan bonito, con esa fama, con algo así, te empiece a inmiscuir en su vida personal. Entonces, inclusive a tratar déjame encuentro la palabra correcta, a tratar de involucrarte emocionalmente mediante mentiras, ¿ves? Wow. Entonces, entonces eso sí fue algo fuerte para él, y sí, yo lo veía muy estresado, lo,
muchas veces lo tuve que abrazar entre la tristeza que él cargaba en ese momento, porque de repente traía un peso así. ¿Sabes qué pasó? Que se llegó a convertir en una obligación el hecho de ir a dar su clase y no llevar algo, no llevar unos chocolates, no llevar alguna bebida refrescante, no llevar algún plato de comida. Se convirtió en una obligación para él de que en cada clase tuviera que llevar algo así para que la señora esta pudiera comer o pudiera sentirse mejor con él. No sé si me entiendas en eso. Ok, entonces, ¿tú crees que hubo una especie de manipulación? La manera en la que describe la gente a María Raquenel, pues es eso, sí, como dices tú, bueno, obviamente sí es muy bella, siempre lo ha sido, y en esos años, pues lo era muchísimo, pero aparte es alguien encantadora, ¿no? O sea, he escuchado que es así como, pues, fácilmente puede hacer que la gente empatice con ella, le crea, caiga rendido. Muy sencillo, te dice lo que tú quieres oír. Entonces, en verdad, cuando te dice, vamos a decir, si a ti te llega a decir que te quiero y a ti te gusta, imagínate lo que puedes llegar a ser capaz de hacer nada más por tener contenta a esa persona, ¿no? Imagínate nada más. O sea, y en realidad su nivel de manipulación llegó a tal grado de que llegó a ser peligroso para mi amigo. Esa fue la realidad. Por eso decidió retirarse, decidió irse después del enojo de sentirse tanto tiempo, mucho tiempo, frustrado, vamos a decirlo así, porque no podía llevar una vida normal. Siempre tenía eso presente en sus sueños, tenía presente eso en sus comentarios con gente como yo, no con cualquier persona. Porque llegaba a algún lugar y todo el mundo luego lo quería abordar y hacerle preguntas y comerse las preguntas. Se tuvo que aislar mucho tiempo de conocidos, hasta de familia, porque fue en realidad hasta atacado y juzgado, nada más porque llegó a involucrarse de esa manera tan fuerte, vamos a decirlo así, con esa persona. Hasta llegó a hacer a reír, hombre, de mucha gente que dijeron, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te imaginaste que te iba a hacer caso? ¿Cómo te imaginaste que era cierto todo lo que te decía? Y pues sí, para él fue complicado superarlo, pero lo hizo. Lo hizo y lleva una vida normal con su familia, con sus hijos. Y mis respetos para mí de verdad es un gran ser humano que a fin de cuentas logró ser un gran ser humano después de todo lo que le ha pasado, ¿no? Y eso influyó mucho también en el cambio de su vida. Claro, me imagino que después de la situación que vivió, ser expuesto a los medios sin tener algún tipo de preparación previa a todo esto, ser escudriñado y relacionado con un caso tan complicado y además comenzar de cero, porque si no me equivoco, y tú me corregirás porque tú viviste esto con él y por eso es tan importante tu testimonio como amigo, porque te mantuviste con él en las buenas y en las malas en aquel momento y ahora, y viste toda esa evolución. Por eso es que es importante que nos puedas hablar de primera mano de lo que él vivió. Y ya sabemos, obviamente, no hemos podido contactar con él, no sabemos nada de lo que estará pasando con él ahora. Y lo importante ahorita de la entrevista es más que todo que tú nos des una idea de quién era él como persona, para que no se quede en lo que pasó en los medios, en lo que se dijo en los medios, nada más. Ahora, entramos en algo, porque según hablamos un poco antes, él dio 2 entrevistas importantes en lo que fue este caso y después se retiró de todo lo que era este foco mediático. ¿Qué te dice él con respecto a estas 2 entrevistas? ¿Cómo fueron? ¿Qué surgió? ¿Qué cambiaría él? Porque tengo entendido que los medios hicieron lo que quisieron con toda la información. Sí, mira, de verdad, él resultó así como que muy lastimado. Primero que nada, yo considero que no era momento
no era momento para que lo entrevistaran por lo dolido que él estaba, por lo enojado que él estaba, por esa situación que tenía que superar, porque inclusive se fue de aquí de Chihuahua, se fue a trabajar a otro lado. Y justamente allá, a donde se fue donde lo lograron localizar. Entonces, no era el momento indicado, no era el momento indicado para que le hicieran preguntas y pusieran respuestas en su boca. Entonces, di esto porque va a estar padre, di esto porque no sé qué, porque el público y no sé qué. Era una persona que en su vida había dado una entrevista ni al periódico local, mucho menos, pues para una televisora, para una revista de renombre, para un programa que se ve, no sé si a nivel mundial o a nivel Latinoamérica o lo que tú quieras. De verdad, fue muy inmaduro al aceptar, de verdad, ese tipo de entrevistas, porque al hacer con él, haz de cuenta que le pasó lo mismo, como que fue manipulado de la misma manera para poder dar una entrevista y para que esa revista o esa televisora pudiera tener una nota más en su repertorio. Totalmente. Ahora, otra pregunta que te quería hacer. Has nombrado mucho a la mamá de Raquel y en la revista, porque yo me leí los artículos de por lo menos la de TV Notas completa, decía que la mamá de Raquel le dijo una frase a él ofensiva en ese momento. Entonces la has nombrado en varias ocasiones y yo quisiera saber qué te contó él con respecto a esta relación, porque tengo entendido que él también fue servicial con la mamá de Raquel, brindándole, como decías tú en el pasado, oportunidades de viajar, de viajar, por ejemplo, de quien la lleva el cerezo, todo esto, transporte y todas estas cosas. Ella mostró una cara que era de manera discriminatoria, de manera peyorativa, o se mostró compasivo, trató de ayudar a la persona que estaba siendo afectada. No, no le ayudó para nada. Al contrario, mira, el nivel de desagradecimiento, vamos a decirlo así, fue increíble, porque mi amigo durante muchos meses, durante muchísimo tiempo, perdón si se escucha fuerte, de verdad, perdón, no encuentro de qué manera decírtelo, les quitó el hambre, Claro, las vistió, claro. ¿sí? Les ayudaba, porque todo el día lloraban. Y él me lo decía todos los días. Sé perfectamente bien dónde vivió muchos años, que una familia muy buena gente, ¿sí? Le dio asilo sin cobrarle un centavo. Le abrió las puertas de su casa. No, No sé, no sé, de verdad. Creo que a esa familia la conocieron también dentro del Cerezo. La manipulación no nada más es de parte de una persona. Cuando no agradeces que alguien te lleve un pan a la mesa, que te lleve un café a la mesa, un vaso de agua a la mesa, no sé, no sé tú qué opinión tengas, qué tipo de persona sea. no es de personas empáticas, creo yo. Y bueno, es que ya pasaron los límites también de, bueno, no agradecerle a la persona, pero no solamente eso, sino ser hostil con la persona que te tendió la mano y, y pues encima de eso todavía pues una estafa, ¿no? O sea, se habla de esta también estafa de María Raquel hacia Sí, tu amigo. sí, sí. Si tú juntas, cuando él me dice, oye, fíjate que pues no sé, ya ando quebrado porque le he tenido que dar tanto, le he tenido que prestar esto. Y cuando yo le pregunté enojado, le digo, ¿cómo te lo voy a devolver? No, me dijo, ella ya tiene contratos, que ya tiene la novela, que ya tiene este programa, que no sé qué. Entonces, le juraba y le perjuraba que saliendo, ella le iba a devolver cada centavo, cada peso que en su momento le facilitó, ¿no? O le llevó.
porque salieron boletos de avión, salieron transportes para acá, transportes para allá, miles de cosas que no te imaginas. Y en aquel tiempo de verdad sí fue un dineral para él porque él se limitaba en sus cosas, en las de su familia, con tal de ayudarles. Te digo, se llegó a convertir en una obligación para él, así lo hicieron sentir. Pero a fin de cuentas, tú, como un profesional, como una persona externa, ¿qué pudieras tú pensar? No, pues él tiene la culpa, ¿no? Nadie le puso una pistola en la cabeza. Sí, es cierto, nadie le puso una pistola en la cabeza para que lo hiciera, pero hay veces que el arma no tiene que ser de fuego o un arma blanca. Si te metes en su cerebro, si te metes en tu manera de pensar y sabes cómo manipularlo, cómo convencerlo de hacer cosas que no puede ni tiene para hacer y que aún así las hace, imagínate hasta dónde puede llegar a un ser humano a caer en eso. Y pues desafortunadamente Sí, él cayó, hemos pero sí, analizado mucho esa parte nosotros, de encima la sociedad culpa a la víctima, ¿no? Encima de todo lo que pasó y de que tiene que sobrellevar esta situación, lo culpamos, ¿no? Nos culpamos por haber sido estafados, ¿no? O sea, a veces por el banco y ese tipo de cosas. Es un pequeño ejemplo muy, muy común, pero decimos, wow, pues tú tuviste la culpa por salir así, por hacer esto, por hacer lo otro, en lugar de enfocar y señalar al verdadero culpable, que es la persona que te estafa, la persona que te engaña, y la persona Claro. que te manipula. Entonces, este tipo de cosas es súper interesante que lo platiques, porque nosotros hemos hecho, pues, de cierta manera, un poco de labor para poder entender y podernos explicar cómo sí hay este tipo de cosas, ¿no? O sea, las personas que te coercionan a hacer algo y al final, pues esa persona es la culpable. O sea, uno no tiene por qué cargar con una culpa. Entonces, pues la verdad, que bien que tiene a un amigo como tú y que estés alzando la voz, porque pues es muy, es pues es indignante y triste, la verdad. pasa, hombre, pasa eso. Hay gente que es muy susceptible a que alguien te convenza a hacer algo que tú no quieres hacer. Eso, no sé si llamarlo normal en la vida, pero hay gente inteligente que sabe aprovechar esa situación. Y en este caso, no sé si los problemas anteriores que ella pudo tener o algo, pues esa experiencia le ayudó mucho a, a poder envolverlo, ¿me entiendes? Porque a fin de cuentas, puede ser que no nada más él haya sido envuelto. Sí. Así te lo digo, de verdad. Sí, él tenía una bendita en los ojos, le dio cositas, le hizo creer con besos, le hizo creer con caricias, le hizo creer inclusive hasta con sexo, que pudiera, ¿sí? Ser más interesante para ella hacerlo sentir así. ¿Cómo no te vas a involucrar con una mujer que te da todo eso después de que tú no eres tan maduro en ese sentido, en esa época, en ese tiempo? Sí, definitivamente. Y es una buena reflexión al respecto. Y yo te quería preguntar también con respecto a esos años en los que él estaba en el Cerezo, durante, bueno, en los cuales él fue poco a poco siendo explotado, porque yo sí quiero dejar claramente que el profesor de Raquel era una víctima, fue víctima, y esto no hay nadie que lo pueda negar, porque no hay forma de que se pueda culpabilizar a las víctimas y nosotros estamos muy en contra de que se utilice el no que no le pusieron, como que tratar de hacer que la víctima se vea de una manera negativa, porque precisamente es contra eso, contra lo que luchamos, y nosotros sabemos que esta persona, el profesor de esta persona también, sí fue una víctima y todos los medios también lo han reconocido, así como tal. Entonces, a partir de esto que te digo, cuando
alguien le tendió la mano en este tiempo, en el peor momento de todo este círculo, de este huracán de circunstancias. ¿Cómo él sobrevivió a todo eso? Porque es una persona que nosotros vemos desde fuera, que quedó sin dinero, que quedó sin respaldo, hasta sin trabajo. ¿Quién ayudó a este profesor a salir adelante? ¿Cómo es que él logró salir adelante precisamente? Fíjate que sus hermanos lo ayudaron mucho. Él está muy agradecido con su familia, con sus hermanos muy en específico, porque ellos fueron los que lo sacaron adelante. Poquito, poquito después de que eso pasó, perdió a su hermana, a una de sus hermanas, murió de cáncer. Entonces eso todavía lo deterioró un poquito más. Pero ¿sabes qué fue lo que más lo sacó adelante? La fe que él empezó a tomar en Dios. Se puso y se refugió mucho en eso. Entonces, así como la señora Retenel, no sé si llamarle señora, señorita, en su momento Dios no se le caía de la boca. Eso me tocó verlo a mí. Wow, Bueno, sí, todavía. De hecho, llama pero mucho la atención esa parte de ella, ¿eh? exactamente, pero te pregunto algo. ¿Qué Dios será? Porque te garantizo que el mismo Dios que el mío y que el de mi amigo no es. Pero bueno, ahí cada Wow. quien, yo no quiero involucrarme ni meterme en las creencias de la gente y eso, ¿me entiendes? Porque pues mi Dios no me permite hacerle daño a la gente. Mi Dios no me permite involucrarlo y casi mandarlo a la cárcel por algo que simplemente él estaba ayudando. Mi Dios no me permite mentir. Mi Dios no me permite golpear a la gente. Mi Dios no me permite robarle a la gente. No sé el de ella, pero el mío no. Totalmente. Y tú recuerdas o has platicado o de cierta manera en algún momento Daniel mencionó cuál era su opinión sobre la culpabilidad de por lo que ella estaba presa. Fíjate que sí me platicaba, porque no sé si nadie en aquel momento le llegó a tener alguna, vamos a decirlo así, cierta confianza, ¿no? Para decirle alguna cosa. Pero simplemente de golpes, de cicatrices y cositas así, sí me decía. Y me decía no porque fuera a pasarme algo como chisme, sino me lo decía por la tremenda confianza que me tenía y me tiene, ¿sí? Entonces, cuando él me decía de que pues era golpeada, que de repente no comía porque no le daban, que no se bañaba porque no le dejaban bañarse, no sé, cositas así, y que estaba presa porque probablemente también algo de una niña, no sé, que no quiero así como que involucrarme en ese rollo, pero sí había ese tipo de pláticas, pero también ese tipo de pláticas estoy convencido que también eran parte de la manipulación de la que fue objeto, ¿sí? Wow, claro, claro. O sea, ella seguía, pues obviamente, aún en confianza, manteniendo su versión de que ella no era culpable de lo que se le acusó. Ándale, sí, decirlo así. Y además de todo esto, también era la historia utilizada para sensibilizar más al profesor de todo esto, porque me imagino yo que era parte de esa confabulación en la cual ella empezaba a estructurar. Imagínate, o sea, ahora vamos a ponernos un poco en el lugar de este profesor, cómo no uno sensibilizarse, cómo no uno no querer ayudar. Obviamente no todos los seres humanos, pero imagínate tú ese momento. Estás dándole clase a una persona que además tiene el impacto de todo lo que es sus circunstancias y esto le agregas el factor de que te está contando esta historia y tú empiezas a involucrarte. O sea, eso creo que fue lo que le pasó. Aparte, un hombre joven, súper joven en ese contexto, ¿cómo no haber caído de esa manera? Y hoy por hoy se entiende, qué bueno que la historia está reivindicando su historia de alguna manera y que eso yo siento que es algo muy importante
que esté pasando, porque, bueno, al final la vida pone a cada quien en su lugar, y lo que sé de tu amigo en este momento es que él siguió una vida feliz después de todo esto, sí logró sobreponerse y logró rehacer su vida. ¿Es así? Completamente, completamente. Por eso, cuando iniciamos esta plática, Ujú. que no, pues no sé si llamarle entrevista o qué sea, pero sí es una plática, esta charla, te dije que, que tal vez lo que empezó a sentir fue lástima, vamos a decirlo, lástima que llegó a involucrarte hasta sentimentalmente ya con esta persona, ¿ves? ¿Por qué? Porque decías, ay, pobrecita, ¿sí? Entonces, te digo, las sesiones de arrumacos a escondidas, de agarrarte la manita, de sobarte la manita, de decirte, ay, sin usted qué haría, ay, de decirte esto, pues ¿quién no va a caer? O sea, tú dime honestamente, ¿quién no va a caer en aquel tiempo con esa inexperiencia de vida de estar así con una mujer que puedes considerarla hasta importante, ¿no? Porque todo el mundo habla de ella, imagínate. Y luego que todavía Y te de- encantadora de serpientes, ¿no? Diría yo, le sumaría. y todavía que aparte de todo lo llegues a consumar con alguna sesión sexual, imagínate hasta dónde te lleva eso. ¿Qué serías capaz de hacer por algo así, me entiendes? Claro, Entonces, qué es, fuerte. Sí, sí, dime. sí. No, no, qué importante es saber eso, y qué importante también es que se escuche la versión de la gente que lo vivió, o bueno, en tu caso que lo escuchaste a través de tu amigo, pero es como vivirlo a través de él, porque tú lo estuviste con él y al estar con él, viste cómo fue todo esto. Ahora, o sea, ¿consideras tú que hubo episodios de crueldad? Porque claro, una cosa es que ella pudiera manipular y con su mamá también estuviera en todo esto, no agradecer, pero hubo una crueldad innecesaria debido a la circunstancia. Hubo una manipulación que llevó a una circunstancia tal que dio como consecuencia, por ejemplo, un peligro o una sensación de amenaza o una sensación de algo así. O sea, si es que lo puedes contar, por supuesto, porque no sé si te autorizaron a contarlo o no, la verdad desconozco esa parte, pero lo que sí te quería preguntar es eso. ¿Cuál fue la situación que hizo el twist, ese clic en el cerebro de tu amigo que tuvo que alejarse de la historia para siempre? Mira, sí es muy complicado. Sí es muy complicado. Voy a tratar de informártelo de una manera que no se vea nadie involucrado. Simplemente el último día, y él llegó asustadísimo a mi casa, que es tu casa, llegó asustadísimo, temblando, no pudo dormir en mucho tiempo porque le iban a tender una trampa prácticamente, para que él ya se retirara por completo del cerezo. Entonces, aquí sería involucrar personal del cerezo, que no sé si todavía está activo o no, pero le quisieron tender una trampa y prácticamente le dijeron por culpa de quién y para qué. Lo que ya querían era que ya no regresara por intereses extras, que ya no él regresara a dar sus clases. Y se retiró, abandonó desafortunadamente el trabajo. Lo, aban- O lo sea, abandonó. Murió. comprometieron sí, pues sí, 100% su trabajo y su Completamente. integridad como ser humano. Sí, su integridad como ser humano, de lo cual te puedo decir que hasta me molesta todavía recordarlo, porque lo que él vivió en esos minutos, porque fueron minutos, fue muy difícil, muy difícil, y si se llega a consumar esa traición, él hubiera estado preso en ese momento, Wow. por lo que iban a hacer. O sea, es que lo que te deja sin palabras también es que es esa falta de agradecimiento, porque es una persona que ayudó desinteresadamente tanto a ella como a su mamá, y que ellas supieran, si es que lo sabían o no sé, la verdad estoy especulando acá, que le iban a hacer esto a él y dejarlo en una cárcel sin que les importara su futuro o lo que Sí, fuera de él. sí, Eso a mí me deja sí. en shock.
Sí, Y fíjate que dentro de la inmadurez que pudo él haber tenido y todos, ¿no? En aquel tiempo que lo teníamos y que simplemente nos emocionábamos por cualquier cosa, yo creo que era, bueno, hubiera sido más honesto. Decirle, ¿sabe qué? Ya no quiero nada con usted, no quiero verlo, punto, no voy a entrar a su clase, ya no quiero que me lleve al cerezo, ya no quiero que me traiga comida, ya no quiero que me dé alimentos. Yo creo que hubiera sido más honesto y él se hubiera retirado y no hacerle lo que le hicieron. Lo que le hicieron fue, no sé cómo, Una no jugarreta, sé cómo catalogarlo. una A mí confabulación. se me hace que jugarreta es muy poquito, que confabulación es muy poquito porque no midieron. O si lo midieron, qué falta de moral. Si lo midieron y aún así lo hicieron, porque no tuvieron idea de lo que pudo haber sucedido. Dios, esto está súper fuerte. Sí, no, y lo que te digo de esto, Daniel, es que es muy loco porque sabes que en este caso, y yo sé que porque yo lo que entiendo también es que él después de eso se alejó, él nunca estuvo involucrado en nada del caso, ni cercano a nada del caso, lo que fue este episodio, que nos da un matismo de más o menos cómo fueron estas conductas, cómo el patrón de conducta de alguna manera se expresó en este caso, y en relación a lo que ha sido todo lo que ha sucedido en estos últimos años, que ha venido pasando, y hay mucha gente que lamentablemente ha sido víctima de circunstancias como la tuya y que hoy no están en la situación en la que está tu amigo, como la tuya y la de tu amigo en realidad también. Y sin embargo, pues en este contexto presente ya hay gente que ya estuvo mucho tiempo víctima de estas circunstancias, por así decirlo. Fíjate que no tengo dudas, porque lo que te platico es como si yo lo hubiera vivido. Cuando, cuando algo pasa con la persona que tú más quieres, cuando algo pasa con la persona que tú más quieres, pues tú lo vives. Y de verdad te digo, él tiene toda mi protección, tiene toda mi atención y todo mi respeto. Porque para que otra persona hubiera soportado todo lo que él soportó, en ese sentido, todo lo que perdió, todo lo que en su momento perdió por querer ayudar a alguien, no querer ayudarla, por ayudarla, ¿sí? Claro, Por claro. ayudarla y por ayudarla, Exactamente. ¿sí? Todo lo que perdió por eso, caray, ¿por qué crees que estoy aquí platicándote esto? ¿Por qué crees que no se persigue nada? No somos personas que estemos buscando un interés, una fama, eh, no sé, algo extraordinario. Simplemente, tal vez entre tanta especulación que pudiera darse, lo que yo te digo no es especulación. Lo que yo te digo es real. No es un invento, no es una fábula. Reivindicar pues la dignidad y su verdad de la persona que vivió esto. completamente. Es algo demasiado necesario para alguien que es víctima y nadie es más, digamos, víctima pequeña o víctima grande, o sea, no se puede medir este tipo de cosas, pero siempre hay una indignación que lleva uno por dentro y espera el momento en el que pues al menos se sepa la verdad, ¿no? O sea, en este caso ha habido tanta gente involucrada, estas personas eran tan capaces de causar unos caos terribles que, por ejemplo, ellos antes de haber llegado a México, presos en Chihuahua, eran capaces de causar unos caos terribles los tres en Brasil. Y bueno, yo no te invito a que digas nada de GT, de GT, de la cantante, ni de Sergio, tú siéntete libre, pero esa es opinión mía y entonces yo lo estoy hilando con una pequeña ramificación de manipulaciones que en este caso fue la que le ocurrió a tu amigo y pues merece esto, ¿no? O sea, al menos reivindicar su persona. ¿Sabes? Que dolía mucho ver que lo señalaban, ver que decían, ahí va el tonto, ahí va
el mojigato, ahí va la persona, porque así como se expresó la señora Raquel, mamá de Raquel, pues mucha gente también se expresaba de él así y no sabían qué era lo que había detrás, por qué él se involucró de esa manera, por qué quiso ayudar, por qué les llevó el pan a la boca. Y yo insisto mucho en eso, de verdad, porque eso es digno de agradecerse y es digno de admirarse, no de tacharse, no de criticarse. Entonces, cuando él era señalado que tuvo que estar prácticamente escondido, vamos a decirlo así, muchísimo tiempo, tener que irse de su ciudad natal, dejar a su familia para buscar un empleo en otro estado, en otra ciudad lejos, es donde yo considero que en realidad no se vale. Y sé que después de que escuchen esto, se van a defender, se van a poner como gatos boca arriba y eso, pero es algo que en realidad me tiene sin cuidado, porque lo que yo te digo sí es verdad. Y sabes qué es lo peor de todo, que lo saben, pero como no lo van a aceptar, van a buscar la manera de defenderse como gatos boca arriba. Pero bueno, eso ya no es mi problema, es problema de ellos y que lo solucionen. Sabes que yo quería contar que antes de esta entrevista estuvimos un tiempo porque para contactarnos así nosotros fue difícil. Yo sé que tu amigo está alejado de todo esto, que él no quiere participar en ningún tipo de conversaciones. Tú tuviste tu decisión de estar acá con nosotros, no hubo ningún pago, por supuesto que no, eso lo quiero dejar bien claro. No nos pediste nunca ni dinero ni nada, nada que tuvieran nada que ver con eso. Y has venido acá a sentarte hoy justamente con nosotros de manera profundamente voluntaria y sin ningún tipo de interés de por medio. No hay ningún tipo de intercambio de nada, solamente has venido a contarnos una historia porque, como escuchaste en el canal, pues habían cosas que nosotros no comprendíamos del todo. ¿Este es cierto para ti esta historia, para corroborar también que la audiencia lo sepa y lo tenga claro? Es completamente cierto, no hay una sola palabra falsa como, como tanta que en su momento llegué a escuchar, ¿ves? Cuando yo escuchaba alguna entrevista que la veía porque en un inicio, claro que yo me involucraba porque me interesaba lo que llegaran a decir de mi amigo y todo. Y cuando yo escuchaba tanta cosita, tanta mentirita, yo a veces me reía, a veces me daba coraje, ¿me entiendes? O a veces apagaba la televisión porque decía, ¿para qué estoy viendo esto? Si es pura falsedad, porque ustedes como medios es muy difícil, considero yo que alguien se acerque con una historia real, porque el que está involucrado, vamos a decirlo, de aquel lado, de aquella parte, pues se van a defender y van a encontrar miles de excusas y van a tratar de comprar con palabras bonitas, con dinero o como tú quieras, la opinión de otra persona, la opinión de aquella persona, la opinión de aquella persona. Hay miles que a lo mejor la defienden, habrá miles que a lo mejor defienden a mi amigo, pero esos miles que la llegan a defender no saben, o sea, no están enterados de lo que realmente son capaces de hacer. Si tú Sí, te fijas, las dos o tres entrevistas que yo llegué a ver, cuando el entrevistador les hace una pregunta muy concreta, nunca la contestan. Siempre se van por las ramitas, siempre andan agarrando esto, sacan otro tema, pero nunca te contestan la pregunta con un sí o con un no. Y yo en este momento te estoy diciendo con un sí o con un no, la verdad de las cosas en cuanto a lo que él vivió con ella. Ya de ahí en fuera, pues ya lo ignoro, ¿no? Y a lo mejor te puedo decir que no me interesa. Pero esto es un sí. Y ella nunca ha podido decir sí, nunca ha podido decir no. ¿Sabes qué? Después de que alguien te mantiene, vamos a utilizar esa palabra, durante meses, que te da de comer, te viste, que hace todo lo que
está en sus manos para que tú estés bien y lo traicionas, queriéndolo llevar prácticamente a la cárcel. Oye, qué vergüenza ser así, qué vergüenza. Eso a mí, esa parte es la que a mí me cuesta y digo, wow, qué fuerte, qué maldad. Ahora te pregunto que Paul dio un tema súper interesante, es del podcast. ¿Tú alguna vez lo escuchaste? ¿Tu amigo crees que lo haya escuchado en el podcast de Raquel, donde ella cuenta su historia completa? Incluso en el episodio de la cárcel, ¿él escuchó algo de este podcast? Y si lo escuchó, ¿qué opinión tiene él y qué opinión te dio a ti? No, fíjate que ni yo ni él lo escuchamos. De verdad no, no tengo ninguna opinión porque no lo escuché, él no lo escuchó, si no me lo hubiera comentado. De verdad no sabemos, no estoy enterado de nada de eso. Si me pueden compartir algo, se los agradecería, pero no, no estoy enterado. Okay. Bueno, no, el podcast es un podcast que estuvo en su época bastante, pues bueno, fue número uno a nivel Estados Unidos y creo que a nivel Hispanoamérica, pues también estuvo en los primeros lugares. Y sí, logró penetrar con mucha profundidad en diferentes mercados. Ahora, bueno, está en contraposición a lo que está pasando en la demanda en California, pero hubo muchas omisiones, por supuesto, y la historia fue contada en relación a lo que creemos nosotros, pues favorecía en ese momento la imagen de María Raquel en el contexto en el que estamos viviendo ahora. Esto que vimos en la revista Ronda también, que era más o menos todo lo que había pasado, todo lo que pues, la bancarrota al final que vivió tu amigo. Ahora yo quiero más o menos cerrar este programa preguntándote esta última pregunta y quisiera que tú, como lo viviste con él, ¿qué crees tú que le podrías decir a todas esas personas que pueden vivir este tipo de manipulaciones? O sea, luego de, ¿cómo sale uno de ese nivel de dolor y de ese nivel de casi que te están pues arrancando de la tierra? Bueno, tu historia es una historia de la tuya, la de tu amigo, porque tú también tienes una historia bastante interesante que, bueno, también la hablaremos, podemos hablar en otro programa si quieres, pero lo que ha sido básicamente esto para ti como aprendizaje de primera mano, haberlo vivido, ¿qué aprendizaje te llevas tú a través de la experiencia de tu amigo, que es el profesor de danza folclórica? Fíjate que me quedo, de verdad, me quedo yo con su fe y su fortaleza, que su fe en su momento estuvo quebrantada, su fe estuvo en el piso y su fortaleza estuvo igual, en un hoyo, con miedo, con incertidumbre, tachado de una persona que no era correcta, eh, buscado simplemente como, ¿cómo te diré? Como un conejillo de indias, ¿no? Para ver qué me dice, para ver cómo es, para ver qué esto y qué aquello. Me platicaba que cuando él salía de sus clases, había siempre afuera del Cerezo 10, 15 reporteros ahí de diferentes lugares, y él pasaba por el medio de ellos sin ningún problema. ¿Sabes qué me queda de él, en realidad? Esa fuerza que tuvo para olvidar, para quitar eso de su mente y que su mundo siguiera caminando sin importar el mundo de esta persona que le hizo tanto daño. Yo creo que logró formar una familia, una hermosa familia tiene una familia muy, muy bonita, con unos valores increíbles. Y a fin de cuentas, también lo que él aprendió con esa experiencia tan amarga que tuvo, fue a poder transmitir esos valores y ese aprendizaje que sacó de ahí. Entonces, eso a mí me da la pauta a creer que ahorita como ser humano, mis respetos y que ojalá yo pueda llegar a ser también como él, levantarse y ser, a pesar de todo, a pesar con sus carencias, a pesar de todo eso que vivió, llegar a ser feliz, porque yo lo veo así ahorita a él. Él es feliz. Le dio vuelta a la página y empezó a escribir su nueva historia. Entonces, eso es lo que de verdad yo le admiro mucho. Y ojalá que cualquier persona que en su momento estuvo en su caso o que puede estar en este momento en su caso, pueda ver eso, de que pueda fijarse en él para que pueda salir adelante.
Si tú no eres feliz, pues nadie más a tu alrededor lo va a hacer. Entonces eso, de verdad, eso es lo que a mí me deja y lo que yo le aprendí mucho, porque a pesar de esa situación que vivió, le quedó como experiencia de vida de la cual él sacó provecho para él, ¿sí? Entonces, gran ser humano, y eso es con lo que yo me quedo. Que pasó por algo que no tenía por qué haber pasado, ¿no? Está bien tener la filosofía de decir, ¿sabes qué? Pues yo mejoré como ser humano y lo decidí por mí mismo, pero nadie se despierta esperando a que alguien lo manipule y lo engañe, y es importante poner la culpa donde debe de estar. Correcto. Y porque las víctimas son quienes se tienen que pagar su propia terapia, son las que tienen que seguir con la vida, que obviamente de una manera pues muy digna, pero sí, o sea, no hay que perder el foco también de que este tipo de personalidades, ya sea narcisistas, psicópatas o sociópatas, pueden a veces llevar al filo de quererse desvivir a una persona. Esa es la triste y cruel realidad que él tuvo que pasar con ella, ¿ves? Al principio pues todo era miel sobre hojuelas, pero ya luego cuando ya no le convino, cuando ya no lo necesitaba, pues trató de hacerle lo más bajo que alguien puede hacerle a un ser humano. De verdad no se lo deseo yo a nadie, no le deseo mal a nadie, pero considero que ninguno de nosotros en este mundo vino para que alguien se aproveche de nosotros, para que alguien haga leña de, del árbol caído, como se dice, porque eso fue lo que hicieron con él y de verdad no es justo. No es justo, yo creo que con un simple gracias, él hubiera estado más que satisfecho. Bueno, la verdad es que gracias te decimos a ti, Daniel, por haber estado hoy con nosotros en el programa. No sabes realmente lo que nos deja reflexionando con tus palabras. A mí, por lo menos, en este momento, pues, me hace pensar en muchas circunstancias de la vida que pasan, y qué bueno es que podamos escucharlo de tu boca, podamos aprender de tu experiencia, porque más allá de la justicia, de la reivindicación del nombre de este profesor que habrá quedado en la historia, pues, de muchas personas como en el pasado, de alguna forma, salvaguardar esa memoria de los que sí podemos entender que en él hubo valentía, en él hubo nobleza, en él hubo bondad, en él hubo las ganas de ayudar a una persona, en él hubo la posibilidad de, a través de la pedagogía, incorporar a dos sexos a entender el arte y de alguna manera cambiar las reglas del penal. Así que yo me quedo con eso, con esa reflexión de la historia. Y si bueno, me imagino que lo ves porque constantemente me has dicho que están en contacto, así que le mandas el mejor de los cariños a nosotros. No lo conocemos, pero le mandamos un enorme abrazo, y que bueno, aquí siempre tendrá un lugar donde podrá contar su historia, sea un rinconcito acá en internet. Y bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias, Paul, por acompañarnos en esta entrevista. A ustedes. Gracias, Daniel. Y les deseo un feliz día, muchachos. ¿Algunas últimas palabras, Daniel? Gracias por permitirme expresarme en nombre de otra persona. De verdad, porque esto sí va a ser importante para él. Yo creo que su conciencia está tranquila, pero ahora va a estar más tranquila. Va a estar más tranquila porque parte de tu público, yo creo que lo va a entender, parte de tu público lo va a comprender y parte de tu público pues ya no lo va a juzgar. Y si alguien que en su momento lo llegó a juzgar ve y escucha esto, ojalá que cambien su actitud para con él y se acerquen porque él es una maravillosa persona que simplemente hace el bien. Nunca le desea mal a nadie, nunca le hace daño a nadie. Entonces, por eso te digo que tal vez tengamos un Dios diferente. Bueno, mi gente, ustedes ya lo escucharon. Comenten abajo si les gustó la entrevista de hoy, denle me gusta, compartan este video para que podamos llegar a más personas. Y ustedes saben que el algoritmo tiene un lenguaje que es el lenguaje de la interacción. Nos vemos en la próxima. Gracias, Daniel. Y un enorme abrazo a ti, a tu familia y a tu amigo. También enormemente agradecido. Chao, chicos. Muchas gracias. Bye. Nel nuovo regno tutto
canta piano, le strade brillano ma senza un mano. Lei sorride a un sole che non scalda e segue voci dolci come l'alba. Bella donna, sei scivolata tra le stelle, la realtà spezzata, nel profondo l'universo danza.